Goazen uztailaren 21eko titularrekin. Zabalguneko auzo unitatea Aita Calatayud kalera itzuliko da bertako lokala zaharberritzeko lanen ostean. Udalak 227.000 euro inbertitu ditu obra hauetan eta orain aipatutako leku aldatzea gauzatuko da gaurtik astelehenarekin asteazkenera bitarte. Egun hauetan gainera telefonoa bidez soilik emango da arreta eta ostegunetik aurrera hilak 26 egoitza zabalik egongo da. Merkatuaren kalean autoek geldialdia egin ahalko dute bidaiariak uzteko. Udalak dendariekin neurriak adostu ditu alde zaharrerako sarbidea errazteko. Labriten neurri bera dago orain, 5 minutuz geratzea posiblea da pertsonaren bat igotzeko edo jeisteko. Egile berriendako euskarazko 28. literatur lehiaketa abian dagoeneko. Azaroaren 5 arte 3 modalitateetako lanak aurkeztu daitezke: poesia, narrazioa eta bertso paperak. En la categoría A, el primer premio ha sido para Anne Murillo
Nafarroako 12 bainu eremuetako 7 bikain kalifikazioa dute. Gobernuak 2018ko bainu denboraldia ezarri du uren kalitate kontrola egiteko egutegiarekin batera. Harresietako jaialdiko ikuskizunek antzerkia, zirkua, dantza eta musika eramango dute Zitadelara eta Iruñeko harresietako zenbait txokoetara, abuztuaren 2tik 22ra. Hasiko gara, egunon guztioi. Mil esker prentsaurreko honetara etortzeagatik. Buenos días a todos y a todas y gracias por venir a esta presentación de la tercera edición del Festival de las Murallas, una programación que se concibe con carácter de ciudad, pero como luego ya nos contará Maitena Muruzábal, que me acompaña en la rueda de prensa, también se refleja en barrios. Del 2 al 22 de agosto, el Festival de las Murallas llevará a la ciudadela de Iruña de Pamplona, al baluarte de Guadalupe y a los rincones amurallados de la ciudad diferentes conciertos musicales, teatrales también, donde se mezcla un poco también con el circo. Concebida esta programación para un público de todas las edades, se puede ir con un plan más familiar, también para público joven, como podéis ver en la programación, y para un público adulto. Los barrios, como no, también son protagonistas de este festival con el programa Uzokale, que ya lo diseñamos el año pasado y que tuvo muchísimo éxito. También, bueno, un éxito que es lógico, puesto que los barrios ya nos habían pedido una programación más específica, sobre todo en verano y sobre todo
en la calle. Y bueno, hemos diseñado una propuesta que combina una programación también musical, teatral y con cine al aire libre, que se desarrollará en plazas y parques de todos los barrios y también un poco diseñado para todas las edades. Ya lo presentamos antes de San Fermín, pero bueno, ya sabéis que el 2 de agosto es la inauguración del festival y que se inaugura con un espectáculo coproducido junto con Bayona y Hondarribi dentro del marco de Creacity, que se llama Picotayuque. Y bueno, es un proyecto importante ya que nos mete ya en otra dimensión cultural, que es la coproducción de espectáculos, y que, bueno, pues liderado por el grupo OrecaTX, que, bueno, pues todo el mundo ya lo conocemos muchísimo. Bueno, pues nos sorprenderá, ¿no? Esa noche inaugural que es donde se le da pistoletazo de salida a este festival. Decir antes de que Maitena nos presente la programación que bueno, el Ayuntamiento sigue apostando por una programación dirigida a todas las edades, con estilos diferentes y que sea de carácter básicamente gratuito, como es este programa, y también que tenga un poco esas dos miradas, ¿no? Un proyecto que sea de Iruña, con esa concepción, ¿no? Y que además tenga también una proyección turística, con un proyecto que también esté en los barrios. Entendemos que esas dos miradas son importantes para los objetivos culturales, básicamente, con este programa que lo lanza Cultura, para los objetivos que nos hemos puesto. Le voy a pasar la palabra a Maitena Muruzábal para que nos cuente un poquito o mucho, porque la programación tiene mucho que desgranar, sobre qué propuestas presentamos hoy. Eskerrik asko. Egunon guztioi, Maiderrek esan duen bezala, Arresitako jaialdiaren 3. edizioari hasiera emango dio abuztuaren 2, Picotayuque OrecaTX proposatutako espektakuluarekin. Arresitako jaialdiarekin lortu nahi duguna bada berriro ere artea kalera ateratzea, jendearen gana hurbiltzea artearekin, eta Iruñan dugun eguraldia ikusita udan arte eszenikoak kalera atera nahi ditugu, zirkoa pixka bat amankomunean izango duten espektakuloekin. Programazioa gutxi gora bera bloke batzuk ditu, Ziudadelan gertatzen dena da programazioaren programazio handiena. Hor Ziudadelan izango ditugu kaleko arteak eta kontzertuak. Baita ere jarraituko dugu izaten dantzat malditos jaialdia, Carmen Larrazek proposatutakoa, izango da larunbata eta igandea, ostirala eta larunbata, 10:11, abuztuaren 10:11. Lehengo urtean ere izan genuen Iruña Ilunabarrean, Plaza de la On, eta berriro errepikatuko dugu aurten ostiraletan. Pixka bat artea, teknologia, energia renovableak lotzen dituen proposamen artistikoa dugu hor. Eta horrekin batera, Baluarte Guadalupen, berriro ere buraian dantza edo arresietan dantza izanen dugu. La programación del Festival de las Murallas, que este año empezará, como ha dicho Maider, con el espectáculo Picotayuque de OrecaTX, que ya lo anunciamos antes, digamos que se divide en algunos grandes bloques. En todos ellos lo que intentamos es que el arte salga de nuevo a la calle y acercarlo a todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo centrándonos en ese público más familiar. Los espectáculos que habrá en Ciudadela, que serán el grueso de la programación, son sobre todo espectáculos que tienen que ver con artes de calle y con el circo, ya sea más cercano al teatro o más cercano a la danza o más cercano a la música. Se desarrollará como en los años anteriores en diferentes escenarios dentro de la Ciudadela, que lo contemplamos como una
Zero oskarbido laino gutxikin egongo da, arratsalean ipar-ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira. Asteartean zerua tarteka lainotxo egongo da, baliteke zaparradaren bat botatzea, arratsaldean ipar-haizea ibiliko da, temperatura minima gutxi igo eta maksimak gutxi edo nahiko jaitsiko dira.